Aquí estamos ya, chicos, grabando. Vamos a empezar entonces un tema. Voy a retomar nuevamente, compartir pantalla y compartir. Y aquí está el tema. Si no están viendo algo, me avisan. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vimos por allá entonces los primeros temas de impuestos, el sistema tributario de Colombia, etcétera. Ahora vamos a ver los dos elementos, vamos a ver uno de los dos elementos fundamentales del presupuesto público de las finanzas públicas, en este caso el presupuesto general de la nación, enfocado desde el Estado. Esos dos elementos son el ingreso y el gasto, ¿cierto? Yo les he mencionado que estos dos elementos, desde el punto de vista de las finanzas públicas, deben de estar balanceadas, ¿cierto? Los ingresos deben ser iguales a los gastos. Eso es lo que recomienda y eso es lo que indican pues, las diferentes normas y leyes. En la realidad, pues vemos muchas situaciones que esto no se evidencia al 100% en los diferentes entes territoriales o entidades, pero la norma lo que pretende es que así se haga, ¿cierto? En general se busca ese balance. El primer elemento entonces son los ingresos públicos, que sabemos que esos ingresos provienen en gran parte, en una buena parte, de los impuestos. Por eso el tema que ustedes consultaron y ahí y tienen pendiente de enviarme o me enviaron son los ingresos municipales como ejemplo de análisis, ¿cierto? Pero el Estado y los entes territoriales tienen diferentes ingresos, ¿cierto? Aquí vamos a mirar, voy a minimizar acá. Ingresos generales de la nación. Tenemos por la nación como el primer ejemplo, pero todos los departamentos y municipios tienen sus ingresos, transferencias e ingresos corrientes municipales, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos como ejemplo la nación. Los ingresos de la nación constituyen la sumatoria de todos los impuestos tributarios y no tributarios. Entonces, partamos de ahí de que hay ya impuestos tributarios y no tributarios, ¿cierto? Estos tributarios y no tributarios son ingresos corrientes, establecido en el marco fiscal y tributario del país, así como los recursos de capital que ingresan al presupuesto general de la nación. Esos recursos de capital ya son no corrientes, ¿cierto? En este sentido. Estos ingresos se distribuyen o sea, los ingresos de una vez ya se tienen una determinada destinación para el gasto de funcionamiento, inversión y pago a la deuda. Entonces, los tres gastos, ya miren que vamos enlazando. Todos estos ingresos, corrientes o no corrientes, tributarios o no tributarios, están destinados para tres elementos en el gasto. Gasto público de funcionamiento, ya toda la nómina, la burocracia, etcétera, el funcionamiento. Inversión, para invertir en en los diferentes sectores, educación, vivienda, salud, etcétera, etcétera. Y pago a la deuda del Estado. Todos sabemos que Colombia tiene una deuda con diferentes entidades internacionales o multilaterales, entonces hay que destinar parte de esos ingresos al pago de la deuda, ¿cierto? Incluye transferencias a los municipios por medio del Sistema General de Participación. Entonces, el Estado, la Nación, le transfieren unos recursos por regalías y por el Sistema General de Participación a los departamentos y a los municipios. Para el Estado, para la Nación, es un gasto, pero para esas entidades, municipios o departamentos es un ingreso. Bueno, los ingresos corrientes se derivan de ingresos tributarios y no tributarios, ¿cierto? Se recaudan del cobro de impuestos de la nación. Impuestos directos, esos tributarios se dividen en directos e indirectos. Los directos se cobran directamente a las personas naturales y a las empresas, como sucede con el impuesto de renta, ya vimos ese ejemplo, ¿cierto? Y los indirectos son los que el Estado recauda por medio de intermediarios, como es el IVA y otros, ¿cierto? El IVA, el impuesto al consumo, etcétera, etcétera. Ingresos no tributarios corresponden fundamentalmente a multas impuestas por la nación o a multas o a sanciones, etcétera, que la nación se aplica a diferentes entidades o personas. Un ejemplo, vemos de moda la UGPP, por ejemplo, que es una entidad de parafiscales que está recaudando platica y multando a muchas entidades y personas naturales por el pago de la salud y la pensión de una forma correcta. Es decir, hay personas que ganan 10 millones, 15 millones y pagan sobre un mínimo algo porque de pronto para ellos no es importante. Pero la ley dice que usted debe pagar sobre sus ingresos, ¿cierto? Sobre sus ingresos. Bueno, ese tema lo veremos luego más adelante.
Existen otros ingresos de capital, denominados ingresos de capital. Se derivan de ingresos de capital y transferencias. El de capital, los ingresos de capital se refieren principalmente a los rendimientos de los activos que son propiedad del Estado, como puede ser la utilidad de la participación que estos tengan en acciones empresariales. Ejemplo, el más amplio pues es Ecopetrol, ¿cierto? Ecopetrol es una entidad que extrae petróleo y lo vende a mercados internacionales. Esos ingresos, esas utilidades son para la nación en su mayoría, pero recuerde que hay unos accionistas particulares, ¿cierto? Pero los ingresos para el Estado se denominan ingresos de capital, en el sentido de que son ingresos de rentabilidad de una empresa, ¿cierto? Donde es accionista. Un ejemplo departamental de este caso de ingresos de capital es, por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia, ¿cierto? Los ingresos por las ventas de este licor o las utilidades son los ingresos de capital para el departamento, ¿cierto? Y ya un ejemplo municipal, en Medellín, por ejemplo, el PM es una empresa municipal y los ingresos las utilidades de EPM se convierten en ingresos de capital para el municipio de Medellín. Bueno, en ese caso, entonces los ingresos de capital no puede, no te oigo bien, perdón, casi no oigo. Bueno, recuerden que la clase queda grabada y el compañero que no puede asistir, pues lo verá más adelante mientras soluciona los problemas de conectividad. ¿Listo? Bueno, transferencias. Corresponde a las diferentes donaciones o recursos que recibe el gobierno sin tener que dar algo como contrapartida. En este caso, transferencias que recibe la nación de otras entidades, como donaciones de países, de Alemania, etcétera, hay países donde países desarrollados que donan diferentes recursos a países como nosotros para invertir en diferentes áreas, como en salud, en educación o en el cuidado al medio ambiente, etcétera, ¿cierto? Y las transferencias, en el caso de los municipios y los departamentos, como mencioné ahora, son por participación en utilidades, ¿cierto? De diferentes empresas, por ejemplo, de la parte de las utilidades de Ecopetrol, a ciertos municipios por regalías les toca una cantidad, esas son transferencias. Bueno, aquí hay unos datos de Ecopetrol. Bueno, la utilidad neta del año ascendió, y estamos hablando que del 2017 a 11.6 billones de pesos, como ejemplo de Ecopetrol en el 2017. La más alta en los últimos 5 años, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bueno, es un ejemplo de la cantidad de dinero. Este es otro ejemplo de Ecopetrol, dejémoslo así. Bueno, aquí por ejemplo, para seguir con el tema de Ecopetrol, vemos que Ecopetrol está distribuido desde el punto de vista accionario así. El Estado, el 88.49% de las acciones de Ecopetrol son del Estado. Y de ahí para abajo, o sea que es mayoritario, ¿cierto? Por eso Ecopetrol, a pesar de que tenga accionistas minoritarios, las decisiones están en manos del Estado porque es mayoritario, ¿cierto? Entonces las decisiones de invertir, de repartir dividendos, de nuevos proyectos de inversiones, las decide el Estado y como mayoritario, ¿cierto? Ahí vemos ejemplo de que hay otros inversionistas como Fondo de Pensión Obligatoria por Venir, Protección, hay unos fondos bursátiles internacionales, hay entidades internacionales, con Mutual, Fondo de Pensión, sobre todo tienen muchos fondos de pensiones invertidos ahí, eso está bien, da un poco de estabilidad a estos fondos. Bueno, y así por el ejemplo, o sea, el ejemplo era mirar que esta entidad, a pesar de que tiene accionistas minoritarios, y hay acciones pues en personas naturales. O sea, en una época donde hay muchas acciones en el mercado de personas naturales que las venden, las transan, etc. Bueno, vemos aquí el ejemplo del 2019 de los ingresos generales de la nación. Presupuesto general de la nación 2019, etcétera, etcétera. Ingresos corrientes, 144.8 billones de pesos. Estamos hablando aquí en 8 billones de pesos. Recursos de capital, 71.9 billones de pesos.
fondos especiales y parafiscales 13.2 billones de pesos, establecimientos públicos de entidades 15.2 millones de pesos. Les ingresos tenían presupuestado que les ingresara 14, recuerdan de la ley de financiamiento del año pasado que la tumbaron. No se ha sabido pues cuánto, bueno, no recuerdo, no tengo el dato de cuánto fue lo que ingresó, pero tenían presupuestado con esa reforma tributaria de que ingresaran 14 billones de pesos. Bueno, ¿cómo está destinado? De una vez acá en la parte derecha dice destino del gasto, funcionamiento, 160.2 billones de pesos, inversión, 46.8 billones de pesos y paga la deuda, 51.9 billones de pesos. Total, 259 billones de pesos en el presupuesto general de la Nación del 2019. Hay que mirar el informe a ver cómo fue aplicado, si se cumplió. Lo más duro es que no se cumplió ese balance porque la ley de financiamiento de pronto la tumbaron al último. Bueno, luego analizaremos. Si miramos en la parte del destino del gasto, ya nos damos cuenta de lo, digámoslo así, de lo injusto, si nosotros lo vemos desde el ciudadano común, diríamos, pero hombre, 160 billones de pesos en funcionamiento, solo en salarios y en nóminas. Ahí está donde está el desequilibrio pues, de los presupuestos en Colombia, debido al alto costo de funcionamiento. Y vemos que la inversión, que debería ser lo más importante en un Estado, es lo que le destina mucho menos, ¿cierto? Solo 46.8 billones y la deuda 51.9 billones de pesos. Si no he averiguado, pues para la otra semana los traigo. Si hoy vamos y averiguamos cuánto es la deuda pública, lo más seguro es que no está en 51.9 billones de pesos. Con el incremento del dólar en las últimas semanas, de 3.600 a más de 4.000, esa deuda debe superar por ahí los 60 billones de pesos. Pues todavía una cifra exagerada, pero les traigo el dato. Entonces podemos concluir que la deuda pública se maneja o se comporta según la tasa de cambio, ¿cierto? Es conveniente para el país que el dólar baje en el beneficio de que la deuda se vuelve más pequeña, ¿cierto? Por el cambio de moneda. Y si el dólar sube, pues la deuda se incrementa en ese sentido porque es dolarizada. Bueno, ahí mejor dicho, ahí estamos perdiendo con este incremento del dólar casi por todas partes, menos los exportadores. Hay un cronograma, esto no es muy importante, bueno, para el diseño de ese presupuesto de ingresos y ese presupuesto de gastos, las entidades y el gobierno cuentan con una herramienta que se llama Marco Fiscal de Mediano Plazo. Leo, es un documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país, departamentos y municipios en el año anterior. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo es un informe que diseña año tras año el Estado, los departamentos y los municipios. Un documento que queda como el resumen de qué pasó, qué se hizo y qué quedó por hacer, ¿cierto? Año tras año y es acumulativo la información y es proyectado. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, del 2019, que diseñó y dejó el Estado, es la materia prima o la herramienta o los datos para diseñar el del 2020 o para proyectar el del 2020 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, uno cuando quiere hacer un programa de gobierno o etcétera, o el plan de presupuesto, el presupuesto general de la nación o el plan nacional de desarrollo, va y consulta el marco fiscal de mediano plazo y toma de ahí la información y las proyecciones, los promete toda la información, todos los datos están ahí, promedio de ingresos, de dónde vienen los ingresos, corriente, etcétera, etcétera, qué me gasté, qué no me gasté, en qué área me gasté, etcétera, etcétera, objetivos, planes, programas, y al final un resumen y conclusiones donde dice, se logró hacer esto, se logró hacer aquello, quedó pendiente esto, etcétera. Con esa información, que ese documento que es público y que todas las entidades deben tener, el gobierno nuevo o el gobierno que está, por decir algo, el nuevo cambio de alcalde. El nuevo alcalde toma ese marco fiscal de mediano plazo del periodo anterior y arma su presupuesto municipal, su presupuesto departamental, perdón, o el presupuesto general de la nación. ¿Listo?
Este documento tiene, bueno, dicho, el marco fiscal de mediano plazo, tiene como un instructivo. Entonces, ese instructivo, ese documento dice, usted debe hacerlo así, haga esto así, qué es un ingreso, qué es un gasto, cómo puede gastárselo, etcétera. Es decir, un derrotero, una norma, una ley para poder diseñar ese marco fiscal de mediano plazo. Ese documento yo se los voy a facilitar y ahora más adelante les explico qué van a hacer con él. Listo. Bueno, sigamos acá. Este marco fiscal de mediano plazo está en la ley 819 del 2003 y debe contener estos elementos mínimos. ¿Sí? Como unos elementos mínimos que debe contener ese marco fiscal, ese documento que diseña, ese informe. La norma y todo eso. Debe contener un programa macroeconómico plurianual, es decir, es un programa anual y que contenga todos los elementos de la nación, en el caso del ejemplo del marco fiscal de mediano plazo nacional, en general de la nación. Entonces, debe involucrar todas las áreas, todos los programas, la salud, la educación, todos los sectores, toda la nación debe incluirlo ahí, ¿listo? Y ser anual. Entonces, plurianual significa que es plural, que tiene todas las áreas, todos los programas y que sea anual. Debe contener las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2 de la presente ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad. Entonces debe tener ahí que se debe y el análisis de la sostenibilidad de esa deuda. Superávit, si existe o no. Un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia anterior. Entonces, un informe económico, macroeconómico de toda esa vigencia anterior, de todo ese año. Ese informe debe incluir incumplimientos, como dije ahora, incumplimientos de metas fijadas, etcétera. ¿Qué más dice aquí? ¿Qué medidas iba o va a tomar para el siguiente periodo para corregir esas desviaciones o esos incumplimientos de los objetivos, etcétera, etcétera? Una estimación de costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes. Entonces, un informe, un parágrafo o lo que sea, un ítem donde diga los costos de las exenciones, es decir, entonces un municipio va a hacer un descuento, por decir algo, en el predial, entonces debe estar proyectado cuál es el costo de esa exención o de esa rebaja del predial, es decir, si va a recaudar, si recauda el 100% del predial, son 200 millones, entonces vas a descontar el 5%, entonces sí, va a tener un costo de un 5% sobre los ingresos, para poder con esa información decir, bueno, pues vamos a tener que rebajar en gastos, ¿cierto? Es un informe de cuánto por descuentos, deducciones, etcétera, ciertos sectores, deja de percibir el Estado, ¿cierto? En pocas palabras, el municipio o el departamento. También debe tener el costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior. Si hay una ley nueva para hacer una inversión en un sector específico, para crear, no sé, una área nueva, un departamento, un ministerio o algo, todas esas leyes, qué costo tienen desde el punto de vista fiscal. En todo presupuesto se debe también incluir indicadores de gestión presupuestal y el resultado de los objetivos, planes y programas desarrollados para mayor control. Entonces, un detalle, un informe detallado de esos indicadores de gestión. Entonces, objetivo, incrementar la cobertura de salud en un 25%, no exageremos, un 5, un 7%, lo que sea. Si se logró ese objetivo, no se logró, y cuáles son las razones, ¿cierto? Y así, con todos los objetivos y planes y programas que se haya propuesto la nación, los departamentos o el municipio. Listo. Miren, yo en este caso resumido un poco más estos temas, porque el objetivo es profundizar ya este tema de los ingresos y del marco fiscal de mediano plazo, lo haremos a través del taller, el documento y el trabajo que les indicaré a continuación. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, dudas, ninguna. Dejo de hola. Voy a volver a compartir pantalla, qué pena, para mostrarles
para mostrarles la actividad. Mi reina, hola. Ay, qué pena contigo. Hola. Como yo ahí tengo un centro de los partidos. Y Pero ahora les voy a decir mis físicas y yo tengo una película. bueno, No, aquí ven. mi familia Este documento Word es el, me dio la fiesta. dice, guía metodológica para la elaboración del marco fiscal de mediano plazo. O sea que esta es la guía, el instructivo para usted en el municipio, en el departamento, en la nación, diseñar y seguir alimentando ese marco fiscal de mediano plazo. Pues un instructivo nomás. Este instructivo dice que es el marco fiscal, recordando pues siempre un poquito el concepto, las leyes que lo acogen, el lineamiento, etcétera, etcétera, y empieza con el primer punto A, que son los ingresos. Todo este marco fiscal tiene ingresos y gastos. En este caso, el taller usted lo va a resolver con estos conceptos aquí, estimaciones, y termina el taller donde ya empiezan los gastos. Hasta ahí vamos a avanzarles. Ingresos no tributarios, sistema general de participación, otros, etcétera, etcétera. Este documento se los daré y ese documento servirá para resolver el taller de ingresos y más adelante, en unas 2 o 3 semanas, para resolver un segundo taller que serían gastos. Listo. Entonces, este documento resuelve este taller y el segundo para resolver esos 2 talleres, porque aquí acoge todos los 2 temas, ingresos y gastos. ¿Listo? Y se siguen y simplemente ustedes, pues el taller está en orden, las preguntas van a irán resolviendo. La idea es que no me copien y peguen, sino que lean y con sus propias palabras responden a la pregunta. El objetivo ustedes saben que es repasar los temas y profundizarlos un poco para que nos quede más conocimiento. La idea es que lo hagan en esas parejas y en eso, ¿cierto? Hemos venido trabajando en parejas, ¿cierto? En esas mismas van a resolver este taller. Aquí está el taller, pues son como 15 preguntas, pero son fáciles. No se preocupen. En esta misma hojita lo marcan, lo resuelven y me lo devuelven al correo. Listo. El objetivo, yo pienso que voy a reconsiderar las calificaciones y darle como una notica a todas estas cosas que hagamos, listo, para poder incentivar pues, que ustedes lo hagan con buen juicio. Yo sé que uno cuando no le van a calificar algo, uno lo hace un poquito más relajado, pero si uno sabe que va a una notica, uno lo hace como a juicio y la idea es que lo hagamos con juicio porque a través de estas clases virtuales pues serán resumiditas, serán para ver los temas y explicar dudas, resolver dudas, etcétera. Y cuando hay algunos ejercicios los resolveremos. Y ya en casa con mucha responsabilidad resolver esos talleres y profundizar los temas. ¿Listo? Bueno, entonces esto se lo enviaré al correo en el transcurso del día y lo resolverán para, eso es muy fácil, para dentro de 8 días. ¿Listo? Para dentro de 8 días. Dentro de 8 días volveremos a reunirnos más o menos hasta ahora, pero si ustedes quieren otro horario o algo, se ponen de acuerdo y me cuentan por el WhatsApp. ¿Cierto? Yo no tengo ningún problema, igual este es un horario que no teníamos destinado, ¿cierto? Para esta clase, así que nos gastamos el ratico. Y entonces, cada 8 días dentro de 15, como dije, vamos a hacer el parcial normal. Nos conectamos acá, yo tengo el parcial acá, yo se los envío en tiempo real, por decir algo en este momento al correo. Nos desconectamos y les digo, en una hora, hora y media, 2 horas, deben resolverlo a más tardar y devolvérmelo al correo y ahí pues, se los califico, ¿cierto? O sea, va a ser así. Ahora tenemos que adaptarnos y aprovechar, pues, y sacarle el jugo a estos medios. Listo. Voy a dejar de compartir para ya verlos a ustedes. Sí, la pregunta por el chat, recuerden que yo les mando todas estas diapositivas y todos esos temas y lecturas, se les mando al correo para que lo repasen. Listo. Dentro de 8 días les aclaro y les defino qué temas van a entrar dentro del parcial, ¿listo? Del parcial para que le hagan más fuerza a esos temas y los lean un poco más. Recuerden que mis exámenes son normalmente más de análisis que de memoria, así que la idea es como tener uno
las ideas globales, ¿cierto? Claras, para no poder resolver alguna inquietud, no es de memoria esto, aquello, pero sí hay que leer y repasar esto para poder tener la idea global. Bueno, voy a dejar de grabar hasta acá para que